Estudiantes, bienvenidos a la unidad 2, semana 2 de la asignatura de Ciencias Sociales. Tercero de bachillerato, estamos aquí para una semana más de aprendizaje. Quienes saluda su profesora Eugenia Albarracín. Bienvenidos. Ecuador, crisis y transición política desde 1996 al 2005. Hoy vamos a ver y a realizar un recorrido que explora una década crucial en la historia política del Ecuador, puesto que estuvo marcada por la inestabilidad, las masivas protestas populares y la sucesión de gobiernos que no lograron completar sus mandatos. Desde la presidencia de Abdala Bucaram hasta la de Lucio Gutiérrez, el país vivió un periodo de profundos cambios y desafíos socioeconómicos. Bienvenidos. Para empezar este análisis vamos a mencionar quién fue el primer protagonista de este capítulo del Ecuador que quisiéramos olvidar, pero que quedó marcado hasta la actualidad. El polémico gobierno de Abdalá Bucaram en 1996-1997. Abdalá Bucaram, conocido como el Loco que Ama, ascendió al poder en 1996 con una aplastante victoria electoral prometiendo una mezcla de reformas neoliberales y programas sociales audaces, que sin embargo su presidencia fue tan efímera y turbulenta, durando apenas en el gobierno 6 meses, antes de su abrupta caída. Existen diferentes causas de por qué Abdalá Bucaram cayó en su gobierno en este corto plazo de 6 meses. Una de ellas es que él ascendió al poder ganando las elecciones con el 54,5% de los votos en 1996, pues él prometió un cambio radical y de esperanza a todos los ecuatorianos. Con su carisma conectó con amplios sectores de la población que estaban ya cansados de una política tradicional, pues el caos y las acusaciones de su mandato fue corto y controvertido, puesto que se le acusó de una corrupción generalizada, una mala administración, una gestión económica pésima y un comportamiento errático que generó desconfianza de todos los ecuatorianos. Esto provocó una detonante social, pues la economía experimentó un shock brutal en la que la gasolina había subido al 245%, la electricidad en un 300% y el transporte en un 60%. Es decir, el Ecuador estuvo en caos. Esto encendió la mecha de una indignación popular y vamos a ver qué es lo que ocurrió. Uno de los principales protagonistas de todo este proceso y de la historia de inconformidad de administración pública fue la CONAIE, pues que ellos decretaron el grito de un pueblo que en protestas masivas a partir del 97, de 1997, cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles en todas las ciudades, Quito y otras ciudades del país, en la que exigían la renuncia de Bucaram y el fin de sus políticas. Estas movilizaciones sin precedentes marcaron el inicio del fin de su gobierno. Las manifestaciones populares y el Frente Patriótico se volcaron a las calles del Ecuador, pues se convirtieron en el epicentro de esta resistencia. La indignación popular se canalizó a través de una formación de un frente unificado que demostró el poder de las movilizaciones ciudadanas frente al poder establecido. Unión. Uno fue la unión de fuerzas. Sabemos que la unión hace la fuerza y una de estas fue las causas que provocó la caída de Abdalá Bucaram. En enero y febrero de 1997, tanto los sindicatos como movimientos indígenas, estudiantes y diversas clases sociales formaron el poderoso Frente Patriótico. Una acción coordinada en la que se organizaron huelgas nacionales y marchas multitudinales, existieron así la dimensión de que Bucaram y el deterioro de sus impopulares reformas económicas. Un precedente histórico, puesto esta propuesta unió a sectores tradicionalmente enfrentados que se sentaron
que sentaron un precedente sobre la capacidad de la sociedad civil ecuatoriana para influir en la política. El Congreso Nacional y la destitución de Bucaram. Fue tan importante la participación del Congreso Nacional, puesto que ante la presión popular y política tuvieron que cumplir un acto con rapidez, que fue la destitución del presidente. Se organizó el apoyo de diferentes actores que incluyeron compra de votos para asegurar así la mayoría necesaria. El respaldo militar y la influencia diplomática hicieron que estuvieran de acuerdo para derrocar a este gobierno. Inclusive participó una influencia diplomática de Estados Unidos que también fueron factores claves que facilitaron la salida del presidente. La acusación formal contra Bucaram se basó en una supuesta incapacidad mental para gobernar, además de cargos de corrupción y traición a las promesas electorales. Tras su destitución en febrero de 1997, Bucaram huyó a Panamá, donde obtuvo asilo político, poniendo así fin a uno de los mandatos más breves y controversiales en el Ecuador. Aquí conocemos a otro protagonista de la historia política de nuestro país. El gobierno de Yamil Maguad, que se lo dio en 1998 hasta el 2000. Yamil Maguad asumió la presidencia en menos de una profunda crisis económica y social, puesto que heredó las administraciones anteriores. Su gobierno intentó aplicar medidas drásticas para estabilizar el país, pero estas generaron un masivo rechazo popular y el surgimiento de nuevas olas de protesta. Crisis incontrolables. Maguad se enfrentó a una severa depresión económica marcada por la quiebra bancaria. Habíamos mencionado que en esta parte se conoció la dolarización, se dio el feriado bancario y esto fueron causas para que el gobierno de Maguad empiece a temblar. Y la devaluación de la moneda, pues que golpeó duramente a toda la población. Creería yo que fueron uno de los episodios más tristes de la historia de nuestro país, puesto que con la dolarización, con el feriado bancario, empezó a existir inconformidad de la población, que inclusive empezaron a crearse las grandes olas de migración hacia Estados Unidos y países europeos. La dolarización, como medida desesperada para contener la inflación, Magua dolarizó la economía ecuatoriana en el 2000. Esta decisión fue altamente impopular y generó fuerte oposición. Recordarán ustedes que un dólar equivalía a 25.000 sucres. Sí, nuestra moneda se dolarizó, pero no existió una equidad en sucretizar o dolarizar todos los rubros o los salarios, los sueldos de los ecuatorianos para que estemos en la misma condición de una capacidad adquisitiva. La salida forzosa hizo que existieran masivas protestas lideradas por la CONAIE. Habíamos mencionado que los indígenas eran protagonistas importantes en todo este desarrollo o en esta etapa política de estos gobiernos que inestabilizaron a la economía de nuestro país, como también hacia otros sectores sociales, pues culminaron en un golpe de Estado que forzó a la salida del poder en el 2000 de Yamil Maguad. Aquí conocemos a otro protagonista de esta política, que es el presidente Lucio Gutiérrez, que se desarrolló en el 2003 hasta el 2005. Lucio Gutiérrez, un ex militar que ganó prominentemente como líder del golpe de que se le enfrentó a Yamil Maguad, fue elegido presidente en el 2020, en el 2002. Su mandato, sin embargo, era un patrón de inestabilidad y conflicto con la sociedad civil, culminando así con otra dramática caída del poder. Su ascenso electoral, Gutiérrez capitalizó el descontento popular y fue elegido presidente, prometiendo así cambios y una justicia social tras la caída de Yamil Maguad. El gobierno polarizó
Su administración, que caracterizó con acusaciones de corrupciones y un estilo autoritario y enfrentamientos constantes con la Corte Suprema de Justicia. Aquí existió un gran movimiento que ustedes recordarán que se dio la rebelión de los forajidos en abril del 2005, tras masivas protestas urbanas conocidas como la rebelión de los forajidos y el retiro del apoyo militar. Es así que fue destituido por el Congreso. A esto se dio un arresto y grandes consecuencias, pues fue arrestado por ordenar la represión violenta contra los manifestantes y un final simbólico para su turbulenta presidencia. Gobierno de Lucio Gutiérrez. Quizás los forajidos dejaron un legado de protestas y de rebelión de todos los ciudadanos en momento de desconformidad a los gobiernos, pues los forajidos en las calles de Lucio Gutiérrez fue la manera de protestar en abril de 2005, impulsada por los ciudadanos a pie, denominado así forajidos, que culminó así con la destitución de Lucio Gutiérrez y que intentó su escape desde el Palacio de Carondelet. Sabemos que todo este proceso de lucha, de rebeliones en las calles, los protagonistas importantes de este desarrollo fue la CONAIE, puesto que fue el pilar de resistencia indígena. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, emergió como un actor político fundamental durante esta época de crisis, demostrando su capacidad para movilizar y desafiar al estatus en momentos críticos. Ellos, considerados como el motor de movilización, fue clave en las protestas tanto de Bucarán, Maguad y Gutiérrez, organizando así levantamientos nacionales y bloqueos de carreteras. Demandas históricas, fundada en 1986, que puesto que impulsó las demandas de plurinacionalidad, defendiendo así sus derechos territoriales y el rechazo a las políticas neoliberales. Con esto causó un impacto duradero. Sus acciones y sus propuestas marcaron así la agenda política ecuatoriana, influyendo con las configuraciones de los nuevos gobiernos y la promulgación de leyes. Capítulo importante que nosotros vamos a ver en esta unidad es el feudalismo en el Ecuador, puesto que es considerada como una de persistencia histórica. Creería yo que hasta ahora se la puede visualizar. Aunque el feudalismo como un sistema medieval había terminado, en Ecuador persistieron estructuras de poder y de dominación que recordaban su esencia. Durante este periodo de inestabilidad, estas dinámicas influenciaron profundamente en las políticas y la sociedad. Concentración de la tierra fue uno de los primeros panoramas. Grandes extensiones de tierra permanecían en manos de pocas familias en la cual existía un sistema de riqueza y los poderes se basaban en el control de los recursos agrícolas y de la mano de obra que trabajaba en ella. El clientelismo político, las élites económicas y terratenientes ejercían una influencia desproporcionada sobre las decisiones gubernamentales, a menudo a través de las redes de favores y lealtades personales. Y podemos decir que también dentro de un feudalismo en el Ecuador existen las desigualdades socioeconómicas, la vasta brecha entre una pequeña oligarquía y la mayoría empobrecida, especialmente entre las comunidades indígenas y campesinas. Generó estas tensiones sociales y un levantamiento popular constante. Estas huellas feudales de concentración de poder y recursos contribuyeron a la fragilidad institucional y a la serie de crisis políticas que caracterizaron la década, alimentando así el descontento y la búsqueda de transformaciones profundas. ¿Cuáles podemos nosotros mencionar cuáles como ejemplos de feudalismo en el Ecuador? La persistencia de las dinámicas de poder de control en el feudalismo en el Ecuador se manifestó en diferentes esferas, incluyendo la inestabilidad política, social de la década. Estos ejemplos ilustran cómo las estructuras arcaicas que continúan moldeando la realidad de nuestro país. Primero, los latifundios y el control agrario. Grandes extensiones de tierra permanecieron en manos de pocas familias, perpetuando un sistema donde la riqueza y el poder
se basaba en el monopolio de recursos agrícolas y la mano de obra rural, el caciquismo y el clientelismo político, puesto que los poderosos líderes regionales o familias ejercían una autoridad casi absoluta en sus territorios, controlando votos y recursos a cambio de favores similares a la región entre el señor feudal y los siervos. Y la explotación laboral indígena, a pesar de la abolición oficial, las comunidades indígenas y campesinas continuaron sufriendo formas de servidumbre y explotación con acceso limitado a derechos y oportunidades. Estas prácticas, arraigadas a la historia del país, generaron profundas desigualdades y fueron una fuente constante de conflictos, las crisis y las polarizaciones durante el periodo de estudio. Perfecto. Hasta aquí hemos analizado de manera general los gobiernos de Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, considerado como uno de los episodios de política del Ecuador en la que hemos pasado por diferentes gobiernos y una estabilidad económica, política y social. Segundo, habíamos mencionado el feudalismo, cómo se desarrolla en el Ecuador y cómo se mantiene hasta la actualidad. Perfecto. Aquí les presento las actividades que se van a desarrollar en esta semana 2. Recuerde que las fechas va del 14 al 21 de septiembre en las que tiene que cumplir las actividades. Recuerde que si se les da 2 días adicionales es sobre 7 y no sobre 10 como la semana que acabo de mencionar. Primera actividad a desarrollar, actividad interactiva, en la cual usted va a visualizar un video, yo considerado como uno de los principales protagonistas a nivel mundial, Nelson Mandela. Usted va a visualizar el video y va a responder algunas preguntas que le menciono aquí. Cada pregunta equivale a 2 puntos. Actividad interactiva 1. Siguiente. Tenemos la actividad formativa número 2, en la cual se desarrollan las actividades desde el 15 de septiembre hasta el 21 sobre 10, 2 días adicionales sobre 7. Usted va a visualizar el video, da un clic y va a desarrollar lo que le pido en las indicaciones. Por favor, revise las indicaciones para que sepa qué es lo que tiene que desarrollar. Siguiente, tenemos una actividad formativa número 2, que es un cuestionario, de igual forma las fechas del 15 de septiembre al 21, calificación mínima 7, calificación máxima 10, 40 minutos para desarrollar. Y finalmente un refuerzo académico que son un banco de preguntas que la van a desarrollar exclusivamente los estudiantes que tienen una calificación menos de 7 o que no han podido realizar alguna de los recursos o alguna de las actividades anteriormente mencionadas. Refuerzo tiene 40 minutos, la calificación mínima 7, máxima sobre 10. Esos queridos estudiantes, les doy la mayor bienvenida a esta nueva semana de actividades y estoy a las órdenes cualquier duda que tengan. Linda semana de actividades. Buen día con todos. Muy amable, gracias.